Hace un minuto ocurrió algo en la mina de Tony Beats que ninguno de los miembros de la tripulación puede comprender del todo, e incluso ahora siguen allí de pie, en el frío aire del Yukón, intentando dar sentido a un momento que no debería haber sido posible. Antes de que nadie pueda comprender el peso de lo que ocurrió, merece la pena tomar aliento, porque la historia que sigue no es de las que se van tranquilamente de la mente. Perdura resonando mucho después de la última palabra. Comenzó como cualquier otra mañana en el Yukón, el tipo de mañana que los mineros conocen demasiado bien, lo suficientemente fría como para picar la cara con una fina niebla fantasmal que abrazaba el suelo como si se hubiera asentado allí hace siglos. Los hombres se movían lentamente a través de la niebla con tazas de café humeante, hablando con frases cortas y cansadas, aún no preparados para bromas o conversaciones. A su alrededor, la sinfonía habitual de la mina cobraba vida. Los motores retumbaban, la grava rechinaba bajo las pesadas orugas, el metal crujía cuando las grandes máquinas despertaban de su gélido sueño. Tony caminaba por el lugar como siempre lo hacía con las botas hundidas en el suelo húmedo, la mirada aguda e inquieta, escudriñándolo todo con el instinto de un hombre que conoce cada sonido que se supone que hace este lugar. Llevaba la gorra bien calada, lo que ensombrecía unos ojos que entrecerraban los ojos ante cada vibración del aire, como si pudiera diagnosticar un problema antes incluso de que se produjera. Todo parecía normal hasta el momento en que dejó de serlo. Rick fue probablemente el primero en oírlo, un sonido extraño que surgía de las profundidades de la draga, un ruido de arrastre bajo que no coincidía con ningún zumbido o rechinido conocido de maquinaria. No era un motor luchando o una pieza de metal vibrando fuera de lugar. Este sonido parecía pesado, casi agobiante, y salía lentamente como algo que se empujara a sí mismo a través de las capas de tierra para ser oído. Al principio los hombres lo ignoraron. En el Yukón, los ruidos extraños forman parte del paisaje. Pero con el paso de los minutos ni siquiera el rugido de las excavadoras y el golpeteo de los motores pudieron ahogarlo. Era lento, constante e inquietante, como un latido que resonaba en algún lugar muy por debajo de sus pies. Tony se detuvo a mitad de la frase y se giró bruscamente hacia la draga. ¿Habéis oído eso?, preguntó su voz cortando el viento. Rick asintió diciendo que parecía venir de debajo de la máquina. Tony frunció el ceño, el tipo de ceño que significaba peligro, y comenzó a caminar hacia la draga con pasos deliberados. Cuanto más se acercaba, más claro se hacía el sonido. Pulsaba a través del metal como algo vivo, y de repente se hizo el silencio. Incluso el viento pareció desvanecerse, como si todo el valle contuviera la respiración. Los pájaros que normalmente revoloteaban alrededor de la maquinaria desaparecieron del aire. El único sonido que quedaba era el suave crujido de las botas de Tony sobre el suelo helado. Todos se quedaron inmóviles, estrangulados por un silencio tan antinatural que ponía en tensión todos sus instintos. Tony se quedó mirando la draga inmóvil como si pudiera obligar al metal a revelar su secreto. No era un hombre que se estremeciera fácilmente, pero había algo en el aire que le inquietaba. Exhaló lentamente. Antes de que nadie pudiera responder, un agudo crujido surgió del interior de la draga, el penetrante sonido de una antigua puerta al ser forzada. Los hombres se sobresaltaron y miraron a Tony. Él levantó una mano ordenándoles en silencio que se quedaran atrás. «Tráeme una linterna», dijo en voz baja. Rick se alejó corriendo y regresó segundos después poniendo la linterna en la mano de Tony sin decir palabra. Tony apuntó el haz de luz a lo largo del borde inferior de la draga. Algo captó la luz, algo húmedo que brillaba débilmente. Se agachó más cerca esperando una fuga de aceite o la rotura de una tubería. Pero cuando tocó la sustancia con la punta del guante se quedó totalmente inmóvil. Estaba helada más que el aire de la mañana, pero no era agua. Era espesa, metálica, y se aferraba a su guante como si tuviera voluntad propia. Tony levantó la mano hacia la linterna, y todos los que estaban mirando respiraron hondo. La sustancia brilló resplandeciendo débilmente con una luz plateada arremolinada como si estuviera viva bajo la superficie. Tony parpadeó y frotó el guante contra sus vaqueros, pero no desapareció.
En lugar de eso, se extendió arrastrándose por la tela con movimientos delicados e inquietantes. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. Rick se inclinó hacia adelante agarrando la linterna como un salvavidas. Y fue entonces cuando la sustancia de la draga se movió. No goteaba, se movía. Se extendió lentamente por la superficie metálica, dejando líneas brillantes a su paso. Se formaron círculos entrelazándose unos con otros, hasta que se convirtieron en un patrón extraño, deliberado, imposiblemente intrincado. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. El frío se sentía más agudo cortando a través de sus chaquetas. Tony se enderezó, su expresión se endureció en algo ilegible. «Todos atrás», dijo. «No toquen nada». Mientras retrocedían, la draga emitió de repente un gemido largo, metálico y agónico, seguido de un profundo estruendo que sacudió el suelo bajo sus botas. Las luces encendidas parpadearon violentamente. Un joven miembro de la tripulación maldijo en voz baja, pero Tony no apartó la vista de los símbolos brillantes. La extraña luz parecía hacerse más brillante, casi palpitando al ritmo de algo que se despertaba. Entonces ocurrió una voz. Débil, perdida bajo el estruendo, pero inconfundiblemente real. Procedía del interior de la draga. Las palabras eran imposibles de descifrar, pero el sonido por sí solo recorrió cada espina dorsal. Tony giró la cabeza. ¿Alguien más oyó eso? Rick tragó saliva, pálido como la escarcha. Sí, susurró. Decía algo. No sé qué. Los demás se quedaron mirando con los ojos muy abiertos mientras se hacía el silencio. Entonces un chasquido lento y rítmico resonó en la draga, medido y deliberado, como un latido que se forzara a volver a la vida. Tony avanzó con cautela, su aliento era visible en el frío. Se asomó al hueco sombrío de la cámara de la draga. Y en el lapso de un latido todo cambió. Sin previo aviso, la enorme máquina se lanzó hacia adelante, las cadenas traquetearon violentamente, la línea del cucharón repiqueteó con una fuerza ensordecedora, y el sonido rugió por todo el valle. El suelo tembló con tanta fuerza que los hombres retrocedieron a trompicones. Tony gritó por encima del caos: «¡Apágalo!». Pero los controles permanecían intactos, nadie se había acercado a ellos. Algo más estaba haciendo funcionar la máquina. La draga funcionaba sola. Nadie sabía qué hacer a continuación. La draga se quedó allí, inmensa y silenciosa, como si contuviera la respiración. Casi se podía sentir la tensión en el aire. Tony estaba de pie con las manos en la cintura, mirando fijamente a la máquina como si solo sus ojos pudieran sacar una respuesta. Algunos miembros de la tripulación murmuraban entre ellos tratando de averiguar qué podía haber ido mal. Rick, que llevaba en la draga desde por la mañana, subió por fin para comprobarlo. Todo el mundo vio cómo desaparecía lentamente en el interior de la vasta estructura su linterna, cortando la tenue luz. Pasaron unos minutos, pero no dijo nada. Solo silencio roto por el lejano zumbido del generador y el suave crujido de las botas moviéndose nerviosas. Entonces, de repente Rick gritó: «Tony, tienes que ver esto». Su voz no estaba enfadada ni asustada. Era otra cosa. El tipo de tono que usas cuando no puedes creer lo que estás viendo. Tony cogió una linterna y subió tras él, murmurando algo en voz baja. El otro se quedó atrás esperando, intentando captar cualquier palabra o reacción del interior. Lo que encontraron allí nadie podría haberlo preparado. No era oro, al menos no del tipo que estaban acostumbrados a encontrar. Era algo enterrado en las profundidades de la draga, cubierto de tierra y medio atascado en metal. Tony se agachó, limpió la superficie con los guantes y se quedó inmóvil. Por un momento, ni siquiera habló. Se quedó mirándolo como si su cerebro intentara dar sentido a lo que veían sus ojos. Rick se inclinó más cerca y dijo en voz baja: «Jefe, eso no es de aquí». Tony no respondió. Se limitó a mirarle con esa mirada que te dice que no hables de esto todavía. Se levantó despacio, se quitó el polvo de las manos y ordenó a todos que cerraran la draga por hoy. Sin explicaciones, sin discusiones, solo una instrucción que tenía más peso que 100 preguntas. La tripulación recogió en silencio, mirándose unos a otros como si todos supieran que algo iba mal, pero no supieran qué. Cuando las máquinas enmudecieron, todo el lugar se sintió extraño.
Incluso el viento parecía moverse de forma diferente rozando los camiones como si susurrara algo que nadie podía oír. Esa noche Tony se quedó. Todos se habían ido. Las luces de la obra eran tenues, y la draga permanecía allí en medio de la fría noche del Yukón como un gigante dormido. Se acercó despacio con la linterna bailando sobre la superficie metálica. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie y volvió a entrar. Fuera lo que había encontrado antes, no había terminado con ello. Quería volver a verlo para asegurarse de que era real. Y cuando por fin llegó al lugar, ya no estaba. Tony permaneció allí de pie durante largo rato con el haz de su linterna rebotando en las paredes metálicas y la respiración entrecortada por el frío. El polvo a su alrededor estaba revuelto y el metal tenía un leve arañazo como si alguien lo hubiera arrancado mientras él estaba fuera. Por un momento, pensó que tal vez Rick había vuelto o uno de los chicos había decidido colarse para echar otro vistazo. Pero no él habría oído los camiones si alguien hubiera regresado. Volvió a pasar la mano por el lugar lenta e insegura. La superficie estaba fría y húmeda, pero había un olor tenue penetrante y desconocido como a óxido mezclado con aceite quemado. No era el olor típico de la draga. Se dio la vuelta, alumbró todos los rincones y gritó en voz baja: «¡Rick! ¿Estás aquí?» Nada, solo el sonido del viento que golpeaba ligeramente el metal. Esperó un poco más escuchando, pero el silencio seguía siendo espeso. El tipo de silencio que no solo significa silencio, significa que algo está observando y esperando. Tony bajó despacio con las botas golpeando los escalones y cada sonido resonando más fuerte de lo debido. Cuando salió, apagó la linterna y miró a su alrededor. El cielo estaba despejado ahora, lleno de estrellas que colgaban tan bajo que casi parecía que también miraban. El campamento estaba vacío. El generador estaba apagado. Hasta los perros estaban tranquilos. Se quedó allí un rato con las manos metidas en la chaqueta pensando. No era la primera cosa extraña que ocurría en aquella mina, pero esta era diferente. Era algo personal, como si algo enterrado en la draga estuviera destinado a permanecer allí y no quisiera ser encontrado. A la mañana siguiente llegó antes de lo habitual. Rick y el resto de la tripulación ya estaban allí acurrucados alrededor de un pequeño fuego susurrando. Cuando Tony entró, todos se quedaron en silencio. Nadie quería ser el primero en mencionar lo que había ocurrido el día anterior. Tony tampoco. Se limitó a asentir con la cabeza y fue directo a la draga. Pero esta vez, antes incluso de que pudiera subir, notó algo extraño. La puerta que conducía a la draga estaba entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado la noche anterior. Siempre lo hacía. Se detuvo un segundo y la empujó suavemente. La puerta metálica crujió al abrirse con un largo gemido y salió un tenue aire frío más gélido que la brisa de la mañana. Dentro el suelo estaba mojado por la condensación y también había huellas. Huellas pequeñas y embarradas que se adentraban en la draga. Tony se agachó y trazó una con los dedos. No era de ninguno de sus hombres. Sus botas eran más grandes. Estas huellas parecían más claras, como si pertenecieran a alguien más pequeño, alguien que no debería haber estado allí. Tony dio un paso atrás sin aliento. «¿Quién está ahí?», dijo con firmeza, su voz resonando en el hueco de la draga. Luego un susurro que no era lo bastante claro como para entenderlo, pero lo bastante suave como para erizarle la piel. Finalmente retrocedió lentamente sin volver la espalda hasta que estuvo al aire libre. El frío le golpeó con fuerza como si el mundo exterior le recordara que aún era real. Rick se acercó entonces preguntando si había encontrado algo. Tony le miró un momento y negó con la cabeza. Nada dijo, aunque ambos sabían que no era cierto. Los hombres volvieron al trabajo ese día, pero nadie se acercó a la draga. Incluso cuando Tony les dijo que volvieran a ponerla en marcha, se excusaron diciendo que había que revisar el sistema hidráulico o que la bomba no estaba lista. Todos podían sentir esa pesada presencia, como si la draga estuviera viva y esperando algo. Aquella noche, mucho después de que el campamento volviera a estar en silencio, una tenue luz parpadeó en el interior de la draga. Nadie lo vio salvo un hombre que se despertó para ir al baño. Juró que vio a alguien moverse dentro, una sombra que se inclinaba sobre algo que brillaba suavemente antes de desaparecer. A la mañana siguiente ese mismo hombre no se presentó a trabajar. Cuando el sol volvió a salir sobre el Yukón,
Todo el campamento se sentía más pesado, más tranquilo, como si el aire se hubiera espesado durante la noche. Se podía ver en sus caras. Los hombres estaban cansados no del trabajo, sino del tipo de malestar que se filtra en los huesos y permanece allí. Nadie durmió realmente. Pasaron la mayor parte de la noche en vela, escuchando sonidos que no deberían existir, jurando que habían visto luces tenues parpadear por la draga, aunque nadie se atrevió a comprobarlo. Tony no habló mucho esa mañana. Se quedó de pie fuera de su camarote con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado mirando la draga. El vapor salió lentamente de la taza y desapareció en el aire, y durante un rato se limitó a verlo desvanecerse. No se movió. Tampoco parpadeaba mucho. Era como si estuviera esperando a que ocurriera algo que solo él podía sentir. Rick volvió en sí finalmente arrastrando los pies por el suelo helado con el rostro pálido y cansado. No saludó a Tony. Se quedó de pie a su lado, ambos mirando lo mismo en silencio. Después de un rato, Rick suspiró en voz baja y dijo: «Se siente mal seguir trabajando aquí, jefe». Tony no respondió de inmediato. Dio otro sorbo lento, aunque el café estaba amargo y frío, y luego dijo en voz baja: «Sí lo sé». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos no se apartaban de la draga. Había algo en ella que le atraía, algo que se negaba a dejarle marchar. Siguieron con su jornada como si no pasara nada. La tripulación hizo lo que pudo fingiendo estar ocupada arreglando piezas viejas, limpiando y evitando el contacto visual entre ellos. Nadie se atrevía a acercarse a la draga, no después de lo que había estado ocurriendo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, resultaba cada vez más difícil ignorarlo. El aire a su alrededor volvió a zumbar suave y bajo como una máquina que siguiera funcionando aunque estuviera apagada. De vez en cuando alguien levantaba la vista y juraba que había visto el metal moverse ligeramente o un tenue resplandor entre las grietas. Hacia el mediodía, Caleb volvió a acercarse sosteniendo la lona que había estado cubriendo el extraño trozo de metal que habían encontrado junto al río. Parecía confuso, casi asustado. «Jefe», dijo, «esa cosa que encontramos está cambiando». Tony frunció el ceño y se acercó. Cuando retiró la lona se quedó helado. Los grabados del metal habían cambiado. Ya no eran los mismos patrones. Lo que antes eran líneas ásperas y profundas, ahora parecían más suaves, como si se hubieran fundido ligeramente y reformado en nuevas formas. Algunos miembros de la tripulación se inclinaron para mirar, pero ninguno habló, pues les parecía mal hacerlo. Rick se arrodilló a su lado entrecerrando los ojos. «¿Crees que está reaccionando a algo?» Tony no estaba enfadado, miraba fijamente una marca en particular, un pequeño círculo que parecía un ojo tallado perfectamente en la superficie. No había estado allí antes. Lo recorrió lentamente con los dedos y durante una fracción de segundo sintió que se movía bajo su contacto. Retiró la mano inmediatamente con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Vuelve a envolverlo», dijo rápidamente con voz grave. «No volváis a dejarlo fuera». Hicieron lo que dijo, pero nadie se sintió bien. La cosa parecía viva, y envolverla solo les hacía sentir que estaban atrapando algo que no quería estar atrapado. Al caer la tarde, una extraña calma se apoderó del campamento. El cielo se volvió pálido y amplio, el tipo de luz que parece pacífica, pero no lo parece. Tony volvió a sentarse fuera esta vez, en el viejo escalón de madera frente a su cabaña, observando la draga sin querer. De vez en cuando el viento se levantaba un poco, llevando el sonido del metal crujiendo. Aún estaba allí, cuando Rick se acercó de nuevo con un trozo de papel en la mano. «Jefe, encontramos esto junto al cobertizo». Tony lo cogió y lo desdobló lentamente. Era solo un esbozo hecho con un lápiz sin punta, un dibujo de la draga, pero debajo había unas marcas tenues casi idénticas a los grabados del metal. Ninguno de los hombres afirmaba haberlo dibujado, pero parecía viejo, desgastado en los bordes, como si hubiera existido mucho antes de que acamparan allí. Aquella noche el viento arreció con más fuerza y la temperatura descendió repentinamente. Los hombres encendieron un fuego cerca de sus cabañas intentando permanecer juntos. Pero ni siquiera las llamas parecían ayudar mucho. El aire era demasiado pesado, el silencio demasiado profundo. Entonces, pasada la medianoche, se apagó el generador. Todo se volvió negro en un segundo, y la única luz que quedaba era la de la luna y la del débil fuego que aún ardía.
Tony volvió a coger su linterna como había hecho 2 noches antes y empezó a caminar hacia la draga. Los demás le pidieron que esperara, pero él no se detuvo. Algo en él necesitaba verlo, necesitaba saber qué estaba pasando. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba, y pronto incluso su aliento parecía humo frente a él. La draga permanecía en el mismo lugar silenciosa y quieta, pero el suelo a su alrededor parecía diferente, más blando, como si hubiera sido removido. Alumbró a su alrededor, y se quedó inmóvil. Había huellas de nuevo, pero esta vez no eran pequeñas ni ligeras. Eran profundas, pesadas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo tras ellas. Partían de la draga y terminaban justo donde se había guardado la pieza de metal envuelta ese mismo día. Tony los siguió lentamente con su linterna temblando ligeramente en la mano, pensando en aquella cosa. Tony se volvió y le dirigió una mirada que le hizo callar de inmediato. No era ira, era algo más, como si tuviera miedo de decir demasiado. Solo dijo que no habláramos de ello aquí. Pasaban las horas, pero nadie se atrevía a acercarse a la draga. Trabajaban a su alrededor, fingiendo estar ocupados, lanzándose miradas de vez en cuando, como si la máquina fuera un ser vivo que les vigilara. El sonido del generador y el tintineo ocasional del metal eran lo único que llenaba el aire. Luego, en algún momento de la tarde, volvió a empezar. La draga emitió un sonido. No se trataba del habitual gemido mecánico ni del tintineo metálico que todos conocían tan bien, sino de algo más suave y profundo, como un zumbido que venía de debajo de la tierra. El primero que lo oyó pensó que eran imaginaciones suyas, pero luego los demás también empezaron a levantar la vista. Las herramientas se cayeron, la conversación se detuvo y todos se volvieron hacia la draga a la vez. Tony salió corriendo del cobertizo gritando «llama al generador» y todo se quedó en silencio. El zumbido no se detuvo. Siguió constante y bajo, como si estuviera vivo. Por un momento nadie se movió. El silencio que siguió fue pesado. Nadie habló. Ni siquiera se respiraba fuerte. Entonces Tony, tratando de mantener la calma, dijo «muy bien, todo el mundo tomar un descanso». Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Los trabajadores no discutieron. Se marcharon en silencio, algunos susurrando en voz baja, mientras caminaban hacia los camiones. Cuando se fueron, Tony y Rick se quedaron atrás. Tony se frotó la frente y dijo en voz baja, «Tú también lo oíste, ¿verdad?» Rick asintió. «Sí, lo escuché». «¿Qué fue eso, Tony?» Tony no contestó de inmediato. Se dirigió hacia la draga, puso la mano sobre el frío metal y dijo, «Todavía está ahí». Tony y Rick parecía confundido. «¿Qué es lo que sigue ahí?» Tony se giró y le miró con la misma tranquilidad. «La cosa que encontramos, Rick, nunca se fue. Creo que ahora forma parte de esta draga». Rick se rió nerviosamente, tratando de quitárselo de encima. «Vamos, hombre. Lo haces sonar como si estuviera vivo». Tony no se rió. Ya la había visto una vez años atrás, cuando casi pierden la draga en una inundación. Era la mirada de un hombre demasiado cerca de algo que no podía controlar. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa, Tony se quedó. Se sentó dentro de la draga con una linterna a su lado. La tenue luz proyectaba largas sombras sobre las paredes. Aún podía oír aquel débil zumbido, a pesar de que todo estaba apagado. Ya no provenía de las máquinas. Era más profundo, como si vibrara a través del metal. Sacó el fragmento que habían encontrado y lo colocó en la mesa frente a él. Había cambiado de nuevo. Ahora brillaba débilmente, solo un pulso suave como un latido. Tony se acercó con la respiración agitada. Se susurró a sí mismo, «¿Qué eres?». Entonces ocurrió algo de lo que nunca habló después. El resplandor se intensificó, y durante una fracción de segundo, toda la draga se iluminó por dentro. Vio el reflejo de la luz en todas las paredes, vio formas moviéndose por el metal que no eran su propia sombra. Se levantó retrocediendo con el corazón latiéndole con fuerza. El zumbido se hizo más fuerte, la luz parpadeó y luego todo se volvió negro. Cuando despertó era por la mañana. La linterna se había apagado y la draga volvía a estar en silencio. El fragmento había desaparecido. Bajó lentamente con las piernas débiles y la cabeza dándole vueltas. La vista parecía la misma, pero algo en su interior le decía que no lo era.
Miró hacia el agua y vio unas tenues ondas que se movían por la superficie a pesar de que no había viento. Rick llegó unos minutos más tarde y encontró a Tony de pie mirando el agua como si esperara que hablara. Le preguntó qué había pasado, pero Tony no contestó. Se quedó mirando con los ojos fijos en las ondas. Rick siguió su mirada y dijo en voz baja: «¿Crees que está ahí abajo?» ¿Verdad? Tony por fin lo miró. Su voz apenas superaba un susurro. «No está ahí abajo, Rick. Ahora está por todas partes». Rick frunció el ceño a punto de preguntar qué quería decir, pero Tony empezó a alejarse lentamente en dirección a su camioneta. No se volvió, no dio explicaciones, ni siquiera volvió a mirar la draga. Esa noche el equipo volvió y encontró el camión de Tony aparcado donde siempre con el motor aún caliente, pero Tony no aparecía por ninguna parte. Sus botas estaban al lado del coche y en el asiento había un pequeño trozo de papel con unas palabras garabateadas. Nadie dijo nunca cuáles eran esas palabras. Algunos dicen que la draga sigue zumbando en silencio en las noches frías cuando el viento es el adecuado. Otros dicen que si te quedas cerca el tiempo suficiente, puedes oír pasos dentro lentos y firmes como alguien caminando por pasillos de metal que deberían estar vacíos. Pero ya nadie se acerca a comprobarlo después de lo que encontraron. Pasaron los días, pero Tony no regresó. Y la tripulación siguió esperando al principio, pensando que tal vez se había ido para despejarse o simplemente necesitaba espacio después de todo lo que ya había pasado. Pero cuando los días se convirtieron en una semana y seguía sin aparecer por ninguna parte, empezaron a preocuparse de verdad. La mina parecía vacía, sin su voz, resonando en el patio, sin sus habituales gritos mañaneros, para que alguien pusiera en marcha el camión o comprobara el conducto de combustible. Rick intentaba mantener el ritmo, pero incluso él se daba cuenta de que el lugar ya no era el mismo. La draga permanecía en silencio, dominando el lugar como si guardara un secreto. Cada vez que soplaba el viento, los paneles metálicos crujían suavemente, y el sonido siempre hacía que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo por un momento, como si estuvieran escuchando algo que no podían oír del todo. Una noche, Rick se sentó en su camión mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. El cielo estaba despejado, las estrellas brillantes y el aire lo bastante frío como para hacer visible su aliento. Miró la draga a través del parabrisas, su silueta se perfilaba oscura en la noche. Se había dicho a sí mismo que no volvería a acercarse, no después de lo que había visto y oído, pero aquella noche había algo diferente. Sentía como si la draga le llamara en silencio pacientemente, esperando a que se acercara. Permaneció sentado largo rato golpeando el volante con los dedos, luchando contra la idea que tenía en la cabeza. Finalmente suspiró, cogió la linterna y salió del camión. El sonido de la grava bajo sus botas rompió el silencio y se dirigió hacia la máquina. Cuando llegó a la base de la draga se detuvo y miró hacia arriba. La luz de la luna tocaba la superficie metálica, y por unos instantes habría jurado que veía unas tenues líneas que brillaban a lo largo de los bordes, las mismas extrañas marcas que había en el fragmento que encontraron. Parpadeó rápidamente pensando que tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero cuando volvió a mirar las líneas, seguían allí tenues pero perceptibles. Subió la escalera con cuidado y cada peldaño resonó contra el metal. Cuando llegó arriba hizo una pausa para recuperar el aliento y mostró la linterna a su alrededor. Todo parecía normal, tranquilo, polvoriento, pero el aire parecía pesado, como si algo invisible estuviera a su lado. Llamó en voz baja: «Tony, ¿estás aquí?» Su voz rebotó en las paredes y volvió a él. No hubo respuesta. Dio otro paso adelante y se detuvo. Ahí estaba otra vez. Ese sonido, un zumbido suave, bajo y constante, provenía del interior de la draga. Se giró lentamente con el haz de su linterna temblando ligeramente en la mano. El zumbido se hizo más fuerte, no lo suficiente como para asustarle, pero sí para erizarle el vello del brazo. Rick tragó saliva y se acercó a la fuente del sonido. Le condujo al mismo lugar donde antes habían encontrado el extraño objeto. El suelo parecía otra vez removido, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Se arrodilló, pasó la mano por la tierra y sintió algo suave bajo la superficie.
Lo rozó suavemente y fue entonces cuando se quedó helado. Era otra pieza, esta vez más pequeña, pero inconfundiblemente similar, los mismos patrones extraños, el mismo brillo débil. Lo cogió con cuidado, le temblaba la mano. Tony susurró de nuevo, pero esta vez no sonó como una llamada. Sonaba como una súplica. De repente el zumbido se hizo más fuerte y el suelo vibró ligeramente bajo él. Se levantó rápidamente retrocediendo. Pero antes de que pudiera alejarse la luz de su linterna, se apagó. La golpeó varias veces intentando que volviera a encenderse, pero seguía a oscuras. Entonces, a la tenue luz de la luna que se filtraba por las rendijas, vio un movimiento lento tenue como una sombra que se formaba contra la pared metálica. No era el suyo. Era más alta, más ancha, y se movía con una extraña calma como si no tuviera ninguna prisa. A Rick se le cortó la respiración y dio un paso atrás con los ojos fijos en la figura. El zumbido se hizo más profundo como si la draga respirara. El aire se volvió más frío y Rick pudo sentir algo cerca detrás de él. No se atrevió a darse la vuelta. Por un momento creyó oír una voz, tenue, familiar y áspera, el tipo de voz que conocía demasiado bien. Se quedó completamente inmóvil. El pecho se le apretó y los ojos se le abrieron de par en par. La voz era la de Tony. Habría jurado por cualquier cosa que era la de Tony. Se giró lentamente, pero no había nadie. La draga estaba vacía. El zumbido volvió a desvanecerse, dejando solo silencio. Rick se quedó temblando, aferrando la pequeña pieza incandescente en la mano, y susurró: Tony. ¿Dónde estás, tío? No se quedó para averiguarlo. Bajó tan rápido como pudo, resbaló una vez, se agarró y finalmente saltó los últimos metros. Cuando sus botas tocaron el suelo, ni siquiera miró atrás. Corrió directamente a su camioneta, cerró la puerta de un portazo y se sentó respirando agitadamente. Volvió a mirar la draga a través del parabrisas con el resplandor aún débilmente visible cerca de la parte superior, y susurró: ¿Qué demonios está pasando aquí? A la mañana siguiente no le contó a nadie lo que había visto, pero la gente se dio cuenta de que no dejaba de mirar hacia la draga y de que se sobresaltaba al oír pequeños ruidos. Tony ya no habla de ese día. A veces, cuando la gente saca el tema, se queda callado y mira a algún lugar lejano como si su mente hubiera abandonado la habitación. Algunos de los antiguos trabajadores dicen que una noche lo vieron paseando por la draga sin luces ni herramientas, allí de pie durante horas. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Quizá estaba pensando, tal vez estaba escuchando. Algunos dicen que lo que encontraron aquel día era oro. Otros dicen que no era oro en absoluto, sino otra cosa, algo que se suponía que nunca verían. Pero las historias cambian con cada relato. Se oye una versión en el bar, otra de un minero y otra susurrada por alguien que afirma haberlo visto con sus propios ojos. Nadie se pone de acuerdo sobre qué fue, pero todos coinciden en que fuera lo que fuese, cambió a Tony. Hay noches en las que el viento sopla de forma extraña, de esas que hacen que los metales giman y los árboles se inclinen un poco. Y la gente que vive cerca dice que esas noches, si te quedas junto al río, puedes oír sonidos procedentes de la draga. No es ruidoso, solo golpes suaves y tintineos, como si alguien estuviera trabajando de nuevo despacio y con cuidado. El lugar parece diferente ahora. Los turistas vienen, hacen fotos, se ríen y se marchan rápido. Los lugareños casi nunca miran hacia allí. Hay algo en el silencio que parece demasiado vivo, como si te quedaras demasiado tiempo y empezaras a sentirlo respirar a tu alrededor. Dicen que a veces, cuando el sol se pone bajo y el cielo se vuelve de ese naranja oxidado, sale un tenue resplandor del interior de la draga, como si alguien hubiera encendido una luz y se hubiera olvidado de apagarla. Para cuando alguien se acerca, la luz ha desaparecido y solo se oye el sonido del agua moviéndose y el crujido